Buen día, Patricio. Un gusto en saludarte. Saludos a Cintia. Bueno, verdaderamente gracias por atendernos porque nos ha llamado la atención un video que usted ha grabado en las horas del fin de semana, que ha sido muy llamativo porque esto de a veces la palabra viralizarse no termina siendo, en mi gusto, lo que permanentemente tenemos hoy el extracto en el teléfono, pero hay cosas que sí dan lugar a plantear lo que usted decía referido a la reforma laboral y referido a lo que significa muchas veces lo que discutimos los argentinos, que sin argumento nos llevamos a distanciarnos, doctor. ¿Usted me entiende? Lo entiendo perfectamente y lo vivo a diario en mi profesión, así que por eso hice este reel hablando de la falsa conciencia de clase, precisamente. Y este reel, Patricio, lo hice, imagínese, volviendo con mi familia del campo, en un ámbito íntimo, familiar, manejando a mi marido precisamente, pero hablando de esta postura, ¿no? De que los dos somos abogados, yo y mi marido, ¿no? Y yo hablaba con mi marido diciéndole que como abogada laboralista me preocupaba ver a la clase trabajadora que vive exclusivamente de su salario o han perdido su fuente de trabajo, apoyando este tipo de políticas que reducen derechos laborales, creyendo que eso los va a posicionar en una categoría social que objetivamente no tienen, es una realidad. Así que, bueno, por eso hice este reel y de ahí nació. Doctora, buen día, Cintia. Bueno, yo en mis redes he hablado un poco del tema de lo que también se llama, lo que decís vos, de creerse la casta o el famoso pobre de derecha, y yo manifestaba que es una construcción política intencional desde mi punto de vista. ¿Vos estás de acuerdo con eso o crees que es un fenómeno social espontáneo? No, yo creo que, la crítica que yo hice con respecto a este fenómeno, como vos lo planteás, es una crítica sociopolítica. No estoy criticando la identidad individual de cada persona. Tampoco estoy diciendo que los votantes de Milei o los que están a favor están mal. No voy a subestimar jamás a un trabajador. Lo que digo es que hay una contradicción objetiva cuando alguien que depende de un salario respalda este tipo de políticas que flexibilizan y que reducen las indemnizaciones o debilitan los convenios colectivos. Eso es una diaria que veo yo en mi labor profesional. Así que yo lo tomaría más como un análisis estructural desde el punto de vista del derecho laboral, no como una crítica en sí. Ahora, para pasar el limpio, doctora, lo que usted ha querido decir es como que a veces los argentinos, fundamentalmente, y digo de manera generalizada, del que está en la línea de la clase trabajadora, que creo que somos gran parte de los 44, 45 millones de argentinos, y que obviamente hay un sector dentro de la porción, si uno tuviera que graficar, de empresariados, de inversionistas, y todo lo que hace a este conglomerado, ¿no?, que hace mover a este país tan sufrido, a veces flagelado por las políticas de este y también, obviamente, de gobiernos anteriores que nos han hecho realmente entrar en una conjugación de pérdida de conocimiento hacia dónde vamos, ¿no? Así es. No, coincido en un todo. Entiendo que hablar de este tipo de reformas laboral quizás toca extractos sociales muy sensibles. La famosa modernización, como abogada laboralista, te tengo que decir que para mí no es modernizar. No creo bajo ningún aspecto que flexibilizar sea el sinónimo de generar empleo genuino. Y como siempre digo en todas las cosas que yo subo en mis redes personales, es que la Argentina ya tuvo estas etapas de flexibilización de los años 90 y estructuralmente no se resolvió nada. O sea, estructuralmente no se resolvió el desempleo. Entonces, el problema del empleo como abogada, y yo creo que es más macroeconómico y productivo. Y eso es lo que no está teniendo en cuenta este gobierno, lo que no está viendo la gente, de que no se puede tomar al trabajador como una variable de ajuste. Y precisamente eso es lo que me preocupa, de ver a los clientes que vienen a mi estudio jurídico, de justificar
justificar o pretender justificar el quedarse sin trabajo apoyando este tipo de políticas porque todavía tienen una luz al final del túnel con fe de que todo va a mejorar. Y estamos hablando de que hay gente que se ha quedado sin empleo. Recién hablaba en primera persona, creo que ha sido uno de los pocos testimonios en Córdoba, además de los representantes gremiales de SUTNA, de lo que hoy enmarca el problema de FATE. Tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de un trabajador, tercera generación, hablando por hermanos que uno jubilado y el otro se ha retirado en el paso de los años, casi 30 años de servicio, en vacaciones, y enterarse por la televisión, el testimonio hace algunos minutos nada más, y decía, además de, contarnos en la medida, y no por llevarlo al lugar más angustiante de alguien que pierde el trabajo, sino llevándolo a la realidad de lo que los argentinos hoy todavía nos cuesta entender lo que está sucediendo debido a las decisiones de nuestros gobernantes. Decía él, en este caso, que quedarse, si tuviera un mano a mano con el presidente, le he preguntado qué le diría, y me dijo, además de ser sincero y de que un trabajador como una empresa como, en este caso, FATE, que venía viviendo una realidad distinta por lo que se veía viendo del portón hacia afuera, refiriéndose a que gente que la venía pasando muy mal, me dijo que si tuviera el presidente al frente le diría que le ha mentido por lo que la confianza de la gente que depositó en él. Así es. Bueno, yo creo que es una crítica muy válida la que le han manifestado. Yo creo que lo que se está criticando también es el modelo económico, que entiende el derecho laboral como un obstáculo, porque eso es lo que están planteando con esta reforma. O sea, yo creo que yo creo en el desarrollo productivo de la Argentina, pero que sea con equilibrio. O sea, el derecho del trabajo nace para compensar una desigualdad que es estructural entre empleador y trabajador. Ahora, cuando ese equilibrio se rompe, el que pierde siempre es el que vive de un sueldo. A eso apunta mi reel, ¿se entiende? Claro. O sea, apunta al votante de mi ley, que es el trabajador que no llega a fin de mes, que llega con lo justo, que ha resignado en su calidad de vida comer carne, salir de vacaciones, que ha resignado que le cuesta pagar la nafta, un montón de un sinnúmero de perjuicios hacia el trabajador, sin hablar de lo que implica esta reforma, ¿no? Que son la pérdida de derechos, básicamente. Es un retroceso tal que, obviamente, lo que se buscó con esta modernización o esta reforma, que era evitar los juicios laborales, a mi entender, y desde lo jurídico le digo, que está totalmente equivocado. O sea, la reforma, había que hacer una reforma laboral, sí. Yo entiendo que este tipo de modernización o reforma no tuvo en cuenta, por ejemplo, trabajadores, inteligencia artificial, trabajadores en plataformas de redes sociales, pero había que hacer una reforma en la cuestión laboral, pero no de esta naturaleza, con pérdida adquisitiva de derechos, con pérdida de derechos adquiridos que han sido y que nos han costado años de lucha para poder tenerlos. Teniendo en cuenta, doctora, perdóname que la interrumpe, teniendo en cuenta también los errores que ha cometido el Poder Judicial durante tantos años también, quedando también enmarcados ellos, o sea, lo lento que la justicia viene resolviendo cuestiones en este país también han sido los que han afectado esta cuestión de lo que han tildado de una reforma laboral, hablando de la industria del juicio y todos los testimoniales que podemos extraer a lo largo de este territorio argentino. Estamos en claro en eso, ¿no? No, está clarísimo. Además, imagínense, yo como abogado laboralista veo desde los dos lados, desde el punto de vista empresarial, que para que se resuelva una vista de causa tiene que esperar el empresario para que se resuelva la situación jurídica de un empleado que ha sido despedido o lo que fuere, tiene que esperar entre 5, 6, 7 años. Y ahí no se le está teniendo en cuenta al empresario el cúmulo de intereses que viene acumulando para que un juez
tome la decisión en 7 años, ¿se entiende? Eso también es un perjuicio para el empresario. Entonces, con esto quiero decirle que hay perjuicio de los dos lados, sí. ¿Había que plantear una reforma? Sí, pero había que debatirla previamente técnicamente antes de largarla como la largaron. Me parece fantástico. Le agradezco, ha sido un gusto que usted nos haya atendido. Estaremos, por supuesto. Me parece que todo debate y también todo protagonista va a cambiar en el escenario cordobés. Y gracias por atendernos aquí en el Grupo Perfil Córdoba, en Punto a Punto, y por supuesto con los temas de agenda que le interesan y me parece que son prácticos para los cordobeses y las cordobesas. Que tenga buen día. Igualmente, buen día para ustedes y toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, está claro, digamos, no vamos buscando testimoniales porque